Y dice así, y sigue aquí hablándonos. Por eso le dijo, estando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Mire la palabra, como dice, dice. Y dice en el versículo 37, David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. ¿Qué le dijo? Mira, estas palabras tenemos que, mire, ¿cómo le dice del comienzo? Le dice el Señor, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Y ahora leemos un poquito el 36, el versículo 36. Porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga tus enemigos por el estrado de tus pies. ¿Quién era? ¿Quién era? Era el Espíritu Santo. Por eso, ¿qué le dijo aquí? ¿Qué le dijo en su palabra que le está diciendo? Pues, ¿por qué el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, por eso mire, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor? No sé qué le dijo, era el mismo. Nuestro Señor Jesucristo y Jehová, Dios es el mismo, es uno solo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo. Es uno solo. El que conoce al Hijo, conoce al Padre, por eso se dice, y el que conoce al Padre, conoce al Hijo. Es uno solo, hermanos. Ahora, ¿por quién estamos nosotros aquí que nos mandó el Consolador? ¿Qué es? ¿Acaso está nuestro Señor Jehová nos habla y está también nuestro Señor Jesucristo acá entre nosotros? No está allá con nosotros. Él está allí al lado de su Padre. Pero ¿quién está acá? El Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. ¿Vamos entendiendo o no? ¿Entendemos o no entendemos? En el capítulo, San Lucas capítulo 20. En el capítulo 20. Y hay versículos 41 y 44. ¿Quién encontró? ¿Alguien? ¿Alguien está siguiendo? 41. Aquí está. 41. Dice así. Dice el Señor. Entonces Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Dice. Y en el 44. David pues le llama Señor. ¿Cómo pues entonces es hijo de Dios? Porque era uno solo. Él era el mismo. Dios era el mismo. Lo que no entendían eran los escribas, que no entendían, pero querían por todos los lados para apresarlo a nuestro Señor. Y vamos a ver qué nos dice en Salmos. En Salmos, en 110, el capítulo 110, el versículo 1. Dice el Señor, Jehová dijo a mi Señor. Ahí está, mire. Ay, pero qué hermosura. Yo me pasaría todo el tiempo y toda la noche escudriñando lo que habla vuestro Dios. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. ¿Quién va a estar ahí? Nuestro Señor Jesucristo. Y me pondrá en el estrado de los pies en el día del juicio. Ahí estaremos toda la humanidad del mundo. Y el juez supremo estará delante de nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, y los santos que murieron en la santidad, en la fe de Jesús. Todos ellos estarán. Y nosotros estaremos ahí para que nos haga la justicia. Ahí estará llamando
el nombre Estela, Bernabé, Gerarda, Lile, ¿qué se llama? Juanito, Orestes, Teodosia, todos ahí, hermanos. Amén, hermanitos. Amén, muy bien. Ahora seguimos nuestros estudios. Vamos a seguir nosotros conociendo a nuestro Señor en el capítulo 23 de San Mateo. Jesús acusa a escribas y a fariseos. Miren, Jesús a la palabra acusa a escribas y a fariseos, a los escribas y a los fariseos. ¿Quién perseguía a nuestro Señor? En la persecución, en aquel tiempo. Los fariseos y los escribas, los sacerdotes, ¿no? Dice así: entonces habló Jesús a la gente y a Jesús los discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés, miren también cómo está hablando de Moisés, está hablando de la profecía. En la cátedra de Moisés se dice, se sientan los escribas y los fariseos. Aquí, dice, aquí todo lo que os diga que guardéis, guardadlo, y hacedlo, más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, y lo ponen en los lomos de los hombres. Escuchen bien, y ellos ni un dedo pueden mover, ¿eh? Memoricen eso. Dice, y antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filesterías y extienden los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y la salutación en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿No son esos? Actualmente. No, hermano, sí, por supuesto. Pero en aquel tiempo eran los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los reyes. Eso es lo que nos hace ver nuestro Dios. Y dice, pues todavía dice, y los hombres lo llaman rabí, rabí. Dice, pero vosotros no queréis que os llamen, está hablándoles, rabí, porque uno de vuestros maestros, ¿quién era? ¿Y él con quién se juntaba? Con los pobres, pero iba a las sinagogas donde estaban los escribas, donde estaban los sacerdotes, pero él estaba ahí, y estaba con los pobres, ¿no? Dice entonces, y dice, rabí, porque uno de vuestros maestros es Cristo, y todos vosotros sois, ¿qué dijo? Hermanos, solamente él era el Rey, el Señor. El Señor, con la nota lo vengan, el Señor. Los demás son hermanos, ¿no? Dice, y no llaméis padre dice, no llaméis padre a vuestro, a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Solo es el Padre de todos. Y sigue hablándonos. Dice, ni seáis el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Aquí hemos quedado. Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis, dice, llamados maestros, porque uno
es vuestro Maestro, el Cristo. Solo Él es vuestro Maestro, vuestro Dios, vuestro amoroso Padre. El que dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. O sea, siervo, el que se crea ser el Señor, que sea siervo del Padre de Dios. Dice, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. ¿Conocen la palabra ensalzarse? Es creerse importante. Yo soy el presidente fulano y sultano mengano. Ese es ese que se está ensalzando. Pero aquel que habla, que está en un cargo, pero primero habla, pronuncia el nombre de Dios, es que se está humillando, porque Él es primero del que debe pronunciar su nombre, y después a los hombres de lo que quieren saber y de lo que quieren decir. Ese se está humillando ante Dios. Hermanos, dice aquí, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis, dice, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿A quiénes les dijo ahí? Ahí más bien les va diciendo a las religiones equivocadas. Hermanos, para que vayamos entendiendo las palabras de vuestro Dios. Y sigue hablando, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Qué quiso decirle nuestro Señor? De los gobernantes de este mundo, no les importa impuestos y más cosas y cosas, aunque no tenga que comer, aunque se muera. ¿Está bien clarito lo que dice? ¿Quiénes son los que comen en las mesas que ya revientan de gordos, de engrosados, que están de grasa? Mientras que el pobre se desvanece, sigue trabajando para comer el pan de cada día. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque corréis, dice, recorréis mar y tierra para hacer un pocito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más más el hijo del infierno que vosotros. Miren lo que dice, les vuelvo a repetir esa. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorrís mar y tierra para hacer un proselito, dice, un proselito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros, le dice. Ay de vosotros, guías ciegos, que dice, decid, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Cómo entendemos esta palabra? Y sigo leyendo lo que dice. Dice, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? Insensatos y ciegos, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada,
Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el deudor, necios y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, la ofrenda o el altar? Que santifica la ofrenda, pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por él. Miren lo que dice, el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado con él. ¿Quién está sentado? A la diestra. Nuestro Señor Jesucristo, al lado de su Padre. Dice, ¿no? Y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley de la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos. ¿Qué dice aquí el Señor? Primero es Él, está diciendo, y después lo demás. Eso es lo que está diciéndonos aquí del comino y la menta. Y sigue del diezmo, hermanos. ¿Quién le da al Señor? Nadie. Nadie le da al Señor nada. Todos no le dan nada. Al Señor, ¿qué dijo cuando entró en la sinagoga, cuando estaba nuestro Señor y todos dejaban sus diezmos? Todos entraban, los reyes, los ricos, y con así todavía con esto, cuando sacaban y dejaban para decir, mira cuánto estoy dejando. Y de repente entró la viuda y sacó chiquitito y lo puso ahí. Y el Señor estaba mirando eso. Y dijo, y les dijo, hipócritas, lo que dais, lo que te sobra, les dijo a los ricos. En cambio la viuda dio lo único que tenía. ¿Cuál fue más apreciado para el Señor? De la viuda, de lo que dio, su último beniquito. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo, hermanos.